Bueno, buenos días nuevamente. Bajo un poquito. Ahí estamos. Les invito a abrir sus Biblias en Colosenses, capítulo 3. Nuestro hermano Nahuel ayer envió el texto de hoy, así que posiblemente muchos de ustedes ya lo hayan leído. Sepan de qué vamos a hablar. Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Estaba tentado a leer todo el párrafo, pero vamos a leer hasta el 11 nada más. Y luego vamos a orar una vez más. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Oremos. Padre Santo, como acabamos de cantar, tú estás en tu trono, Señor. Nadie hay en este mundo que pueda decirte qué haces, que pueda darte consejo, que pueda instruirte, Señor. Por el contrario, todos necesitamos de tu sabiduría, de tu instrucción. Señor, tú has creado este mundo, también como hemos cantado, por medio de tu palabra. Tú has hablado y el mundo vino a ser, llegó a la existencia, Señor. Y tu palabra nos dice que es por medio también de ella, de tu palabra, que tú obras en nuestros corazones, que nos das vida espiritual, que nos alimentas, que nos sostienes, que nos instruyes. Señor, en esta mañana cada uno de nosotros necesitamos de esa instrucción, necesitamos de tu palabra. Por eso te rogamos, Señor, que me ayudes a poder explicarla con claridad, aplicarla con precisión, Señor. Y que no sea solamente una exposición que quede en nuestra mente, sino que cada uno de nosotros pueda verse reflejado ante tu palabra, Señor, como ante un espejo que revela lo que hay en nuestros corazones, que discierne nuestras intenciones, y con el fin, Señor, de ser transformados. También hemos cantado, Señor, que tu amor no tiene fin, que tu profundo amor, Señor, ha venido a nuestras vidas y sabemos que por amor nos has salvado y por amor nos santifica, Señor. Tú quieres que nosotros seamos cada vez más parecidos a tu Hijo. Y es por eso, Señor, que estás transformándonos a la imagen de Él. Pedimos que en esta mañana tú sigas obrando de esa manera, Señor. Que apliques tu palabra a nuestras vidas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay una doctrina que es fundamental, una de las doctrinas más importantes, quizá la doctrina central que recorre toda la Biblia. Por supuesto, la doctrina de Dios es la más importante, quién es Dios es lo más importante, pero la palabra de Dios fue escrita y Dios se reveló a nosotros para darnos a conocer su plan redentor, su carácter, quién es Él, pero también su plan redentor, ahí está. Y sin duda esta doctrina es
no solamente de las más importantes, y vemos en la palabra de Dios de principio a fin cómo todo se va conectando con ese plan redentor, sino que también es una de las que quizás traen más confusión, ¿no? No solamente dentro del ámbito cristiano, sino en general. Cuando hablamos, o cuando digo que trae confusión en el ámbito cristiano, me refiero no solamente al ámbito evangélico, digamos, los que realmente son cristianos, sino a aquellos que se llaman cristianos, ¿no es cierto? Saben que el mundo engloba a los cristianos metiendo a los católicos romanos, a los evangélicos, todos como un gran grupo de cristianos, ¿no? Metiendo sectas, todo tipo de religión o de secta que profesa alguna fe en Jesús. Y algunos de los errores estos que podemos ver, por ejemplo, los católicos romanos confunden mezclan la justificación con la santificación. La posición católica romana es que la salvación, justificación, es el proceso por el cual una persona llega a ser justo. A eso le llaman justificación. Una persona puede llegar a ser justa por medio de sus obras. Los protestantes creemos que la justificación es un evento en el cual Dios nos declara justos. No es algo que nosotros hacemos, es una declaración de Dios. Y digo que confunden la santificación con la justificación, porque nosotros sí creemos que la santificación es un proceso, pero que ocurre luego de la justificación. Entonces somos justificados, somos santificados posicionalmente y comenzamos a ser santificados progresivamente. Y en ese sentido sí es que somos cada vez más santos, cada vez más justos, pero no para salvación, sino habiendo sido salvos. Aún dentro del grupo de los cristianos o evangélicos protestantes, hay confusión también en cuanto a la salvación. El metodismo wesleyano promovió la idea de la santificación completa, o perfeccionismo cristiano. Es esta obra, decían ellos o dicen ellos, esta segunda obra de gracia por parte de Dios en el creyente, mediante el cual alcanza una perfección en esta vida. Quizás si nos vamos al otro extremo, hay una idea propuesta por un teólogo y bueno, que se ha ramificado bastante, es esta idea de una santificación opcional, una especie de pausa indeterminada en la santificación, es decir, una persona puede ser justificada, puede comenzar a ser santificada, pero en determinado momento esa santificación se pausa por un tiempo indeterminado, la persona vuelve al mundo, vuelve a su pecado, no necesariamente es santificada y en algún momento puede volver al Señor. Este tipo de teología crea dos categorías de cristianos. Dicen ellos el cristiano espiritual es el cristiano que está comprometido y que en términos de lo que venimos hablando está siendo santificado, y el creyente carnal que está entregado al mundo, solamente es salvo, si se muere va al cielo, pero no le importa nada acerca de Dios, no le importa alejarse del pecado, vivir en santidad. Pero lo que creemos nosotros es que la santificación, como dice Wayne Grudem, es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Esta es una obra necesaria del creyente, no es una opción, que comienza luego de la justificación. Podemos decir entonces que la justificación, o por medio de la justificación, somos libres de la pena del pecado. Por medio de la santificación somos liberados progresivamente del poder del pecado. Y en la glorificación seremos liberados, y agrego definitivamente, de la presencia del pecado. Y este texto nos habla justamente de la santificación. Nos enseña
cómo en virtud de nuestra nueva vida en Cristo debemos santificarnos. El creyente debe despojarse, y son los términos que utiliza Pablo, despojarse de todo lo que tiene que ver con el viejo hombre y vestirse del nuevo. Así que vamos a ver, realmente esto es para 2 sermones, abarca hasta el versículo 17, pero hoy solamente vamos a ver la primera parte. Dijimos que el creyente debe despojarse, pero también debe vestirse del nuevo hombre, o vestirse de aquellos hábitos que pertenecen al nuevo hombre. Y hoy solamente vamos a ver la primera parte, vamos a ver cómo el creyente debe luchar contra el pecado. La forma de despojarnos del viejo hombre es mediante una ardua lucha contra el pecado. Así que debemos batallar arduamente contra el pecado. De todo lo que dije, esto debe quedarte. Debes batallar y debemos batallar arduamente contra el pecado. Vamos a ver dos formas de batallar arduamente contra el pecado. En primer lugar, versículos 5 al 7, vamos a ver que debemos mortificar a la carne. Así que la primera forma de batallar arduamente contra el pecado es mortificando la carne. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí tenemos la primera forma. Son otros términos, pero a eso es a lo que apuntamos con este concepto de mortificación o mortificar la carne. Encontramos ahí una conjunción, pues, que nos conecta con lo que Pablo viene diciendo y Pablo nos está hablando de la nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Cómo el creyente se ha identificado con Cristo en su muerte, en su resurrección y por lo tanto en su vida nueva. Ahora tenemos nueva vida en Cristo. Así que Pablo utiliza este argumento para hablar, dijimos en versículos 1 al 4, esa transición de cómo el creyente ahora debe buscar lo celestial, debe su vida estar orientada hacia lo celestial, todo lo que busca, todo lo que desea, todo lo que anhela, debe estar orientado hacia lo celestial, buscar el reino de Dios. Pero dijimos que esta es una transición porque ahora a partir de versículo 5 empieza a hablar de aspectos prácticos de la vida del creyente, cómo se ve esa búsqueda de lo celestial en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, no solamente en deseos y en las cosas que pensamos, sino en cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos conducimos con los demás. Si recuerdan, en capítulo 2 Pablo ya había utilizado este término o este concepto de que hemos muerto con Cristo, nos hemos identificado con Cristo en su muerte, pero Pablo lo usó anteriormente para referirse a que a la luz de que morimos con Cristo, a los rudimentos del mundo, no debemos buscar los sustitutos o los enemigos de Cristo. Pero ahora Pablo utiliza este mismo concepto y lo vamos a ver más adelante, de que hemos muerto con Cristo para referirse a nuestra lucha contra el pecado, a nuestra relación con el pecado. Como morimos con Cristo, como nuestra carne, como dice Pablo en otro lugar, ha sido crucificada, entonces debemos deshacernos de todo lo que pertenece a la vieja vida, al viejo hombre. Pablo utiliza estos términos. Lo terrenal, versículo 5, el viejo hombre. Esto es lo que pertenece a nuestra vida pasada. En el texto que leímos encontramos una serie de hábitos, de prácticas pecaminosas que el creyente debe desechar y una serie de hábitos piadosos que vamos a ver más adelante en la próxima predicación, si Dios lo permite. Hábitos piadosos que debemos adoptar, conductas que agradan a Dios, que honran a Dios, que pertenecen al nuevo hombre. Pablo va a referirse a la forma de luchar contra la carne y vivir para el Señor.
Y lo va a hacer mediante el uso de dos términos, hemos visto en versículo 5, hacer morir, y más adelante dejar, versículo 8. Pero en cuanto a la relación con el pecado, Pablo va a hablar de dejar, de hacer morir, de despojarnos y luego de vestirnos de hábitos piadosos. Esa es la ilustración que Pablo usa, o los términos que utiliza, es desechar lo viejo, lo pecaminoso, y adoptar hábitos piadosos. En Efesios capítulo 4 vemos esta misma dinámica de la santificación, de dejar hábitos piadosos y adoptar nuevos hábitos, y particularmente en Efesios 4, después lo pueden leer, quizás más específico en cuanto a algo que se llama la dinámica del reemplazo. Pablo utiliza determinados, o habla sobre determinados pecados, hábitos pecaminosos que el creyente debe dejar, pero en su lugar deben ser reemplazados por otros. Sin embargo, aquí en Colosenses capítulo 3, Pablo nos va a dar dos listas de pecados. Dos listas de pecados que debemos dejar, y es lo que vamos a ver. Hay un pecado que está ahí aparte, que es la mentira, pero bueno, lo incluimos dentro de una de las listas. Y si notamos, hay diferencias entre las dos listas. Quizá, inclusive el hecho de que use dos palabras, dos imperativos, hacer morir y dejar, nos hablan de diferentes formas de luchar contra el pecado. Tal vez Pablo no está haciendo un énfasis demasiado marcado entre las diferentes maneras, pero hay diferencias, y también hay diferencia entre las listas de pecados. Por ejemplo, la primera lista que encontramos en versículo 5, habla de pecados que son de índole más personal. Está hablando del pecado sexual. Después vamos a argumentar por qué inclusive la avaricia está relacionada también con el pecado sexual, pero está hablando del pecado sexual. Obviamente el pecado sexual normalmente incluye a más de una persona, es decir, una persona cuando tiene una relación no solamente está pecando contra su propio cuerpo, como dice Pablo, sino también está pecando, primeramente contra el Señor y con otra persona. Pero en líneas generales es un pecado más personal, afecta a la persona. En cambio, en la segunda lista son pecados más de relación, ira, enojo, nos enojamos con los demás, hablamos mal de los demás. Pero además la primera lista incluye pecados que son más escandalosos. Inclusive dentro del ámbito, el contexto de aquella época, si bien era el pecado sexual era algo muy común, pero inclusive en aquella época había ciertos grupos moralistas que condenarían, como condenaríamos nosotros, el pecado sexual. Así que la primera lista es una lista más escandalosa, mientras que la segunda lista es una segunda lista con la que no estaríamos tan incómodos. Los reconocemos como pecados, pero quizá pensamos que no sería para tanto. Otra diferencia entre las dos listas es que la primera, la dirección es desde la práctica, desde lo externo, hacia el corazón, hacia la motivación, el corazón, de donde surge ese pecado. La segunda lista comienza a la inversa, comienza desde la motivación y termina con la manifestación o con la expresión del pecado. Así que ahí tenemos los dos imperativos, versículo 5, hacer morir. Y Pablo habla de que lo que el creyente debe hacer morir es lo terrenal. Literalmente, hay una palabra que la Reina Valera no traduce, que es miembros, y literalmente sería lo terrenal en vuestros miembros, o lo de vuestros miembros terrenales, podría ser otra traducción. Quizá más rústico, pero más preciso, es lo de vuestros miembros en la tierra.
Y esto nos habla una vez más de que nuestra lucha es contra la carne. Claro, Pablo no está diciendo que, no está abogando por este dualismo de que el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno, entonces la carne sí o sí es mala, pero sí que nuestra naturaleza pecaminosa, y a eso está apuntando, a nuestra parte no redimida, al pecado remanente en el creyente. Y en varias ocasiones se refiere a los miembros y al cuerpo, pero justamente para hacer una referencia de que es con los miembros con los que pecamos. O sea, no es que nuestra mano tenga algo de malo, sino que es el instrumento que usamos para pecar. Hay dentro del creyente algo llamado concupiscencia, que es lo que lo incita a pecar. No es tu mano, es tu concupiscencia. Pero claro, llevamos adelante o hacemos efectivo el pecado, practicamos el pecado o ejercemos, como quieran decirle, con nuestros miembros. Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Así que a eso está haciendo referencia Pablo, al deseo pecaminoso, a aquello que incita al hombre, al creyente, a pecar. Y el mandato es hacerlo morir, hacerlo morir. Es la única vez que Pablo utiliza este imperativo, hacer morir. Aunque hay referencias similares en Romanos capítulo 6, donde el creyente debe considerarse muerto al pecado y por lo tanto no debe permitir que reine el pecado. Es un concepto similar, pero aquí Pablo está siendo más directo, más específico. El creyente debe hacer morir, debe privar de poder. Esa es la idea. Debe esforzarse activamente por eliminar, aunque no es posible en esta vida, pero de ser posible eliminar los deseos pecaminosos. Ya hemos visto, y lo hemos dicho también al principio, que el creyente ha sido librado de la pena del pecado y progresivamente estamos siendo librados del poder del pecado. Esa es la idea, privar de poder a la carne. Esto implica que es posible tener victoria sobre los deseos pecaminosos. Esto implica que es posible que los deseos pecaminosos sean al menos parcialmente neutralizados. Y es posible también contribuir, y esa es la idea, y eso es lo que apunta a Pablo, a que los deseos pecaminosos pierdan poder. John Owen, en su libro La mortificación del pecado, dice lo siguiente: la primera cosa que la mortificación realiza es un debilitamiento gradual de los actos violentos de los deseos pecaminosos, de tal modo que su poder para impulsar, avivar, seducir, inquietar y molestar al alma es disminuido. Fíjense las palabras: debilitamiento gradual, disminuido. Esto es llamado la crucifixión de la carne con sus pasiones y deseos. Perdón, un poco larga la cita, pero me parece muy apropiada, muy interesante. Este lenguaje es muy gráfico, como podemos ver en la siguiente ilustración. Piensen en un hombre, dice John Owen, clavado en la cruz. Al principio este hombre luchará, se esforzará y clamará con gran fuerza y poder, pero después de un rato, mientras que se desangra, sus esfuerzos se volverán más débiles y sus clamores se tornarán bajos y roncos. En forma semejante, cuando un hombre comienza a llevar a cabo el deber de hacer morir un deseo pecaminoso, hay una lucha violenta. Y acá está la esperanza. Pero mientras que la fuerza y el poder del deseo pecaminoso se desangra, su esfuerzo y clamores
también disminuirán. Esto es una bendición, hermanos. Es una bendición. Porque esto quiere decir que esa lucha intensa contra el pecado no siempre va a ser de la misma forma intensa. Seguramente estás pensando en algún pecado específico en tu vida, quizá pensando en el pecado sexual, que es lo que apunta Pablo acá, y te desanimás pensando que es un pecado y es una lucha muy intensa que nunca va a menguar. La realidad es que, como hemos visto y ha mencionado también John Owen, es algo que se va debilitando gradualmente. Quizá nunca va a desaparecer del todo, pero no va a ser la misma lucha aguerrida que al principio. Dice también, sin lugar a dudas, el creyente puede esperar triunfos maravillosos sobre el pecado, por la ayuda del Espíritu y la gracia de Dios, de tal manera que puede experimentar una victoria casi constante sobre el pecado. Pero, aquí está la advertencia, no debe esperar la destrucción total ni la erradicación definitiva del pecado en esta vida. Y eso es lo que Pablo nos llama a hacer morir, a desangrar el pecado en nosotros. Y esto nos trae aliento, nos anima, pero también nos exhorta a esforzarnos. Santificados por gracia, pero mediante nuestro esfuerzo, apartarnos del pecado. Y algo específico de este mandato de hacer morir es que no nos está llamando solamente a resistir el pecado. No nos está diciendo no pequen cuando la oportunidad aparezca. En otras palabras, no sean reactivos en su lucha contra el pecado, sean activos, previsivos. Anticípense, es la idea. Mortificar a la carne implica idear estrategias para privar a la carne de aquello que desea. No es simplemente decir que no al pecado, es pensar, anticiparse en qué cosas pueden ser propicias o pueden propiciar la tentación y entonces crear vallas, tomar medidas radicales. Nosotros sabemos que si un niño está jugando ahí en el borde del acantilado, lo más probable es que el niño en algún momento caiga. Si nosotros no generamos, no levantamos barreras, no ponemos vallas, el niño va a estar jugando en el acantilado y en algún momento va a caer. Debemos poner obstáculos. Y esa es un poco la idea de hacer morir. No solamente resistir, sino planear estrategias. Fíjense los pecados que menciona, que son de índole sexual, la fornicación. De vuelta, pensando desde afuera, desde la práctica, hacia lo más profundo, las motivaciones, los deseos. La fornicación es un término que puede aludir al pecado sexual con una ramera, pero en realidad abarca todo tipo de pecado sexual. Puede referirse a relaciones extramatrimoniales, prematrimoniales, o sea, antes del matrimonio, relaciones incestuosas, relaciones con personas del mismo sexo, todo tipo de pecado sexual. Como creyentes no solo debemos resistir la tentación, sino huir, planear estrategias en contra del pecado sexual. En otras palabras, hacer cosas concretas para no propiciar la oportunidad de caer en el pecado sexual. Eso es hacer morir. Una forma en que podemos huir de la fornicación es, de vuelta, no esperar a estar en la puerta de un cuarto con una mujer, si sos mujer con un hombre, para decir que no. No llegar a una situación en la que tengas que estar al borde del pecado.
Quizá algún compañero o compañera de trabajo comienza a hablar con vos, al principio normal, pero ya esa conversación comienza a ser más recurrente, comienza a apuntar a cosas más íntimas, te cuenta cosas de su vida, de su familia, te pide consejos, hace caso a tus consejos, te hace saber lo buenos que fueron tus consejos. Comenzás a sentirte cómodo, cómoda con esa persona, pero todavía no hay ningún pecado sexual de por medio. Sin embargo, las barreras van cayendo, no hay vallas que impidan seguir avanzando, y después es cuestión de tiempo para llegar a una situación en la que finalmente puedas caer en el pecado sexual. Mortificar la carne en esta situación sería no llegar ni siquiera al siguiente paso. No digo que no hay que hablar con nadie del sexo opuesto, no estoy diciendo eso, pero no podemos ir abriendo la puerta de nuestro corazón, contar intimidades, apoyarnos en una persona del sexo opuesto. No es decir, no te puedo dar un beso porque soy cristiano o porque estoy casado, sino ni siquiera llegar al segundo paso, ni siquiera contar una infidencia. Hace algún tiempo veía un video de un hombre de Dios, que decía algo muy interesante acerca de la caída de una persona, un teólogo. Decía lo siguiente: tengan cuidado y tomen medidas en sus vidas. Tengan cuidado y tomen medidas en sus vidas. Y refiere a una frase que le habían dicho a él, que es muy sencilla, el otro día la compartíamos con algunos hermanos, muy sencilla, pero muy profunda a la vez. Dice: no tendrás sexo con una mujer, está hablando de un hombre, de una persona que está en el ministerio, no tendrás sexo con una mujer que no sea tu esposa si nunca estás a solas con una mujer que no sea tu esposa. Nunca tendrás sexo con una mujer que no sea tu esposa si no estás solo nunca con una mujer que no sea tu esposa. Esa es una forma de mortificar a la carne. Quizá parece exagerado, quizá alguien podría pensar que esto es legalismo. No, nosotros no estamos dictando acá lo que debes o no debes hacer, pero hay un principio de sabiduría básico, elemental. Si no estás solo con ninguna mujer, o mujer, si no estás sola con ningún hombre, no va a pasar nunca nada, al menos no externamente. Y a veces pensamos y decimos, pero si, pobre, está la hermana ahí, se acaba de quebrar el pie y está lloviendo y hay una invasión extraterrestre. Pensamos siempre como el extremo, ¿no? Siempre pensamos en la opción más extrema de todas. No pienses en lo más extremo. Pensá en lo cotidiano. ¿Qué vas a hacer cuando se presente tal o cual situación? ¿Vas a estar a solas? Ya sea en un lugar cerrado, en un lugar público, en un auto. ¿Vas a estar solo? Pero no es la única forma de hacer morir el pecado sexual. Las redes sociales, aunque no estás quizás presencial con la persona, pero también son un peligro. ¿Quién controla esas charlas? Estás prácticamente solo con una persona hablando y en esas conversaciones puede surgir cualquier cosa. Tenemos que pensar estrategias, tomar medidas. Que los demás piensen que somos legalistas, no importa, pero nosotros, para nosotros mismos, tomar medidas. Otro pecado, la impureza. La palabra pureza habla de algo que es limpio, ya sea físicamente, ceremonialmente, moralmente, pero cuando se usa
en este sentido, impureza, o sea, algo que no es puro, siempre se refiere al pecado sexual. No solamente a la impureza ceremonial, sino al pecado sexual. Al menos esta palabra siempre se usa de esta forma. Así que el creyente debe hacer morir no solamente la práctica, no solamente debe pensar estrategias para no llegar a la práctica, sino que debe pensar estrategias para no permitir que en su corazón entre impureza o fomentar la impureza en su corazón. Y esto nos habla no solamente de vuelta de cosas externas, sino ahora de cosas internas. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué cosas leemos? Ustedes saben que la industria del entretenimiento constantemente atenta contra la vida del creyente por medio de la impureza. Y no estamos hablando solamente de la pornografía explícitamente, sino, ustedes saben, a veces películas que parecen muy inofensivas y de repente pusieron una escena que no tenía absolutamente nada que ver con la trama, completamente descolgada. El romanticismo en las películas. No digo que no podés mirar una película romántica, no estoy diciendo eso, pero si nosotros constantemente estamos consumiendo eso, el romanticismo de las películas no es el romanticismo cristiano, no está vallado, como mencionamos antes, por los principios de la palabra de Dios. Y eso se va metiendo en nuestras mentes, en nuestros corazones, los dispositivos móviles, bueno, todas esas cosas, ustedes saben, poner medidas, tomar medidas para no exponernos. Continúa hablando de pasiones desordenadas. Esto habla de algo que afecta, que impacta la vida interna. Nos habla de la intensidad del pecado sexual. Se va metiendo cada vez más profundo al corazón, la intensidad del pecado sexual. Romanos 1:26 lo traduce como pasiones vergonzosas, algo que afecta al corazón. Pasión de concupiscencia. 1 Tesalonicenses 4:5. El siguiente es malos deseos, similar. Habla también de un deseo intenso. Puede referirse a un deseo intenso que no necesariamente es pecaminoso, pero normalmente se traduce como concupiscencia. Y además Pablo dice que son malos deseos, así que no queda ninguna duda. Está hablando de aquello que gobierna nuestro corazón, esos deseos que parecen ser irrefrenables. Pero si se fijan, hay un último pecado que dice, al final del versículo 5, avaricia, que es idolatría. Ahora, la avaricia normalmente, la palabra avaricia ahí significa el deseo de tener más. Es una palabra compuesta que tiene esa idea del deseo intenso de querer más. Y normalmente cuando hablamos de una persona que es avara, pensamos en una persona que quiere tener más dinero. Y la Biblia así también lo muestra, ¿no? En Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que normalmente habla del deseo de tener más bienes materiales, pero también se aplica al deseo sexual. En Efesios 4:19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, ahí está, con avidez, esa es la palabra, con más y más deseo, toda clase de impureza. Y Pablo dice que este deseo es idolatría. Normalmente tenemos la idea de idolatría, la manera más elemental, una imagen, una estatua, delante de la cual
una persona se postra rindiendo adoración. Pero sabemos que el concepto bíblico de idolatría es mucho más amplio y abarca todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Todo aquello, cualquier cosa, una persona, una relación, un objeto, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, y en este caso, el deseo sexual. Y esto quiere decir que la inmoralidad sexual a este nivel se transforma en un ídolo. No hay que hablar demasiado al respecto porque sabemos que esta sociedad ha hecho del sexo un ídolo. Y el ser humano, el hombre, ha hecho del sexo un ídolo. Junto con el deseo de riqueza y de poder, el sexo es el gran ídolo del hombre. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios. El gran rey de Israel, Salomón, el hombre más sabio después del Señor Jesús, que caminó sobre esta tierra, más rico, poderoso. Primera Reyes capítulo 11 dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, las de Amón, etcétera, etcétera. Versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Así que aquí la idolatría, el deseo irrefrenable, deseo sexual, condujo a otro tipo de idolatría. Y acá hay una relación, y lo vamos a ver ahora, y pensemos en las razones que nos da Pablo. ¿Por qué debemos hacer morir lo terrenal en nosotros? Bueno, en primer lugar, las razones para mortificar la carne es porque provoca la ira de Dios, provoca y enciende la ira del Señor, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El tiempo verbal ahí del verbo viene es algo presente, es algo que está viniendo, podría ser traducido. Salmo 7:11 dice que Dios está airado contra el impío todos los días. La ira de Dios no es algo que solamente va a venir, sino que ya está presente. Jesús dijo en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está presente, está sobre él. Y Romanos 1 nos da un poco una pista en qué manera se manifiesta ahora la ira de Dios. No se manifiesta en la forma en que se manifestará en el futuro. En Romanos 2:5 llama a este día el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, donde castigará a los pecadores por sus pecados. Pero hoy la ira de Dios se manifiesta, se revela, dejando al hombre a merced de su pecado, entregándolo a la inmundicia de su corazón, a la concupiscencia de su corazón. Y vemos que hay un declive en la inmoralidad. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1, no lo vamos a leer, pero vemos que aunque todo pecado es causante del justo juicio y de la ira de Dios, pensamos en Adán y Eva, ellos comieron un fruto, desobedecieron. Sin embargo, las consecuencias fueron desastrosas. Pero la palabra de Dios nos muestra cómo el pecado sexual ha sido causante en ocasiones de que Dios enjuicie una nación. Vemos el caso de Sodoma y Gomorra. Desde el más joven hasta el más viejo estaban presentes queriendo cometer un acto atroz contra los ángeles en ese caso. Perversión generalizada y la consecuencia es la ira de Dios. Pero una segunda razón es que el creyente ya ha dejado esos hábitos, esas prácticas, pertenecen al viejo hombre, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El creyente que ha practicado
que ha cometido el pecado sexual y que lo ha practicado en su vida pasada, debe mirar ese pecado, debe mirar su vida pasada, y ese pecado debe repugnarle, como todo pecado en realidad, ¿no? Así que los creyentes son llamados a mirar. Y piensen, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto nuestra confianza en Cristo para que Él limpie nuestros corazones, borre nuestros pecados. ¿Y vamos a volver a Él? Así que el pecado sexual es uno de esos pecados cuyos deseos parecieran nunca terminar, intensos, pero el creyente puede y debe mortificar la carne. En segundo lugar, y vamos a verlo brevemente, la segunda forma de batallar arduamente contra el pecado es desechando conductas pecaminosas. Dijimos que esta segunda lista habla más de pecados relacionales. El pastor MacArthur llama a esta lista los pecados de odio, porque tienen que ver con eso, con el odio. Fíjense en versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y este ahora nos habla de que no solamente el creyente debe dejar aquellos pecados escandalosos. Dijimos que esta lista primera habla de pecados que son más escandalosos, que aún los moralistas podrían coincidir con los creyentes en que son abominables. Pero Pablo nos dice, y Dios nos dice en su palabra, que el creyente debe deshacerse de todo tipo de pecado. De todo tipo de pecado. El estándar bíblico no es la sociedad, no es lo que la sociedad dice que es bueno o malo, o que es más o menos grave. El estándar bíblico es nada más y nada menos que la santidad de Dios. Inalcanzable para el creyente en esta vida, pero la santidad y en la práctica vivir esa santidad, justicia y rectitud. Entonces, si nosotros queremos medirnos, nos medimos no con la sociedad, sino con Dios y con, obviamente, como su palabra nos dice que es Él. Nosotros solemos plantear esta dicotomía, ¿no? Esta falsa dicotomía. Si alguien tiene una vida moralmente aceptable, pero reacciona con enojo ante cualquier cosa que uno dice, bueno, no es lo deseable, pero no es tan grave tampoco, ¿no? Si un líder o una familia, o un líder de familia, ejemplar, se muestra como alguien piadoso, que guía a su familia en las cosas de Dios, pero está todo el tiempo quejándose y hablando mal de los demás, bueno, no es tan grave, no es tan grave. Podemos permitir inclusive que sea parte del liderazgo porque las cosas están más o menos en orden. Si alguien es fiel en cumplir su ministerio, no importa que sea una persona conflictiva, serán cosas que debamos trabajar, pero no es tan grave, no es tan grave. Y nosotros hacemos esta distinción. Y sí, hermanos, es grave, es grave. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte que no es solamente grave matar a una persona, sino enojarse contra esa persona, llamarlo tonto. No es algo que la palabra de Dios nos permita hacer, siempre y cuando mantengamos en orden nuestra vida sexual. Debemos despojarnos. La idea de despojarse ahí literalmente es como poner algo de lado y llegó a usarse para desprenderse de las prendas, de las ropas. Hechos 7:58 dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Esa es la idea, desprenderse de algo. Así que esto implica que los creyentes aquí en Colosas no solamente estaban luchando con el deseo sexual, sino que estaban teniendo conductas que los creyentes no deben tener, enojándose unos con otros, peleando unos con otros.
Señor dijo en el Sermón del Monte que son bienaventurados los mansos, los de limpio corazón, los misericordiosos. Eso es lo que caracteriza a un creyente. Eso es lo que debe practicar un creyente. Miramos rápidamente. Comienza hablando de la ira. La ira, recuerden que empezamos ahora al revés, desde lo más profundo hasta lo externo. La ira en sí no es pecaminosa. La Biblia dice que Dios se aira. Efesios 4:26 dice que debemos airarnos, pero no pecar. O sea que hay un tipo de ira que el creyente puede tener. Es una ira justa que reacciona ante la desobediencia y la transgresión de la ley de Dios. Es una ira que no toma revancha. Pero la ira a la que se refiere aquí Pablo no es este tipo de ira. Es una ira que reacciona ante una ofensa personal. Se enciende cuando alguien hace algo que no me gusta a mí. No importa si es algo que agrada o no agrada a Dios. Inclusive puede ser algo que no agrada a Dios, pero lo que a mí me molesta y me aira no es que está desobedeciendo a Dios. Y cuando hablamos de airarse por algo que desagrada a Dios, pensamos, por ejemplo, en una injusticia. Cuando algún niño es abusado, eso nos causa ira. Y está bien, debe causarnos ira. Pero este tipo de ira es egoísta, es orgullosa. Se centra en lo que yo quiero, en lo que a mí me hicieron, en cómo no están cumpliendo con mis requerimientos. Cuando un hijo no obedece, obviamente nos airamos. Pero muchas veces no lo estamos haciendo porque están desobedeciendo a Dios, sino porque nos están desobedeciendo a nosotros. ¿Cómo me va a desobedecer a mí, que soy el Padre? Cuando mi esposa, cuando tu esposo, cuando quien sea, hace algo que rompe con tu tiempo de descanso, tu merecido descanso, estás ahí en el sofá, mirando el partido, y viene y te pide que hagas algo, pero justo ahora querés que vaya a comprar. Laburé todo el día, estuve todo el día laburando. ¿No podés ir vos ahora? Y nos molestamos, nos airamos, porque está rompiendo con algo que, está rompiendo con nuestra comodidad, básicamente. Cuando un hermano de la iglesia no cumple con aquello a lo que se comprometió, nos airamos. Pero no porque está pecando contra el Señor, sino porque me está defraudando. Porque no está cumpliendo con su palabra, porque se comprometió conmigo y cómo a mí me va a fallar. Cuando una persona se aira constantemente, está evidenciando que es una persona autocentrada. Ahora, esta ira se transforma o puede transformarse en enojo. Y lo mismo que ocurre con ira, no siempre el enojo es pecaminoso, pero normalmente tiene una connotación negativa, y sobre todo cuando se refiere a personas, cuando los creyentes, cuando los seres humanos se airan o se enojan, normalmente lo hacen con una connotación negativa. Esa ira comienza a trabajar en nuestro interior, se transforma en enojo, ya no es algo de una reacción solamente, ya no es algo que nos nos molestó en el momento, pero después, porque nos pasa, ¿no? A veces nos enojamos y a veces decimos, una confidencia, ahora no es momento de hablar, después hablamos. Después al tiempo, sí, amor, perdonada, me enojé, la verdad que mejor que no lo hablamos en ese momento. Pero el enojo ya es algo que comienza a trabajar en nuestro interior y agarramos esa ofensa y la vemos desde todos los ángulos posibles. Y mirá lo que hizo y por qué no hizo esto, tendría que haber hecho esto y mirá quién soy yo y quién es él. Y empezamos a enojarnos en nuestro interior y ya no es solamente una reacción, ya no es solamente algo del momento, sino que estamos enojados con la persona. Cualquier cosa que diga esa persona
va a estar mal. No podemos verlo. Buscamos siempre la falla en lo que dice. Siempre cualquier cosa que diga va a tener un error. Y eso comienza a trabajar aún más, o sigue trabajando, sigue creciendo. Y no solamente estamos enojados, sino que ahora hay malicia. Ya empezamos a pensar activamente de qué forma Él nos dañó. Ahora quiero saber cómo yo puedo dañar a esa persona. Eso es malicia. Un ejemplo bíblico de esta dinámica la vemos en la historia de José. Ahí en Génesis 37 los hermanos tuvieron envidia. Todo comenzó por ahí. Entre paréntesis, no hagamos túnicas de colores a nuestro hijo preferido. No tengamos hijos preferidos. Pero ellos tuvieron envidia. Y comenzaron a pensar y dijeron, ¿quién es este? Y dice el versículo 4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, le aborrecían. Comenzaron con esta ira y empezaron a pensar, y versículo 8 dice, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más, a causa de sus sueños y sus palabras. Pero eso no termina ahí. Entra en juego la malicia. Finalmente tramaron hacer daño a José. Cuando ellos lo vieron de lejos, versículo 18, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron. Ahí está la malicia. Conspiraron contra él para matarle. Así que eso no terminó en un enojo, sino que siguió germinando, siguió ahí trabajando en sus corazones y finalmente le hicieron daño a José. Esto es lo que ocurre cuando no desechamos la ira y el enojo. Cuando no cortamos, como decimos, cortar por lo sano, cuando no cortamos de raíz, sigue trabajando en nuestro corazón, no es algo pasivo. Nos engañamos pensando que un enojo va a quedar ahí, no está bien, bueno, ya está. No lo voy a hablar con la persona, no voy a encarar el tema, pero ya está, eso va a quedar ahí, no va a quedar ahí. Y pensamos, bueno, nosotros somos creyentes, no vamos a vender a nadie, ni vamos a meter en un pozo a nadie, ni le vamos a, pegar un palazo a alguien. Pero tenemos nuestras formas de dañar. Tal vez no ejercemos violencia física, hasta podemos llegar a hacerlo, pero tal vez no lo hacemos de esa forma, pero sí pensamos la forma de humillar a nuestro hermano en público. Claro, de una forma encubierta, ¿no? Para no quedar mal nosotros. Sabemos cómo hacer eso. Sabemos qué decir para hacer quedar mal a nuestro hermano, pero nosotros salir inmunes. Pensamos la próxima vez que lo vea, le voy a decir tal cosa. Así revienta por dentro de rabia. Y yo quedo como un santito. Tratamos de evitar a nuestro hermano y que él sienta que lo estoy evitando. O lo saludo y le hablo lo más fríamente posible para que él sienta que lo que hizo aún me está doliendo. Me pidió perdón y lo perdoné porque soy cristiano, debo perdonar. Pero momento, todavía hay dolor y vos debés sentir ese dolor. Debés sentir que lo que hiciste me lastimó. Eso no es perdón, obviamente. Y estamos teniendo malicia, no solamente enojo, ira, malicia. Los últimos pasos son la blasfemia y las palabras deshonestas. Blasfemia normalmente el término habla de hablar mal de alguien y normalmente se refiere a blasfemar contra Dios. Cuando en la Biblia ocurre la palabra blasfemia, casi siempre, la mayoría de las veces, es contra Dios. Pero también podemos blasfemar contra otros, hablar mal de otros.
Y no solamente hablamos mal contra nuestro prójimo, palabras duras, sino también palabras deshonestas. Ahí puede referirse a algo obsceno, pero por contexto parece ser algo más hiriente o una injuria. Y esto quizá abarca más, no solamente el decirlo directamente a la persona, sino hablar con otros. O sea, no solamente me lastimó y yo quiero hacerle sentir que me lastimó o hizo algo que a mí no me gusta, se lo hago saber de la forma más hiriente posible, pero también no quiero estar solo en esto. No puedo ser el único que ve esto. Así que comienzo de a poco a hablar con otras personas. Sí, fulanito la verdad que es una bendición como sirvió el fin de semana, pero bueno, todavía está con este tema que tiene que resolver. Encubierto, ¿no? Encubierto. Ya después sí podemos, tristemente, cuando un corazón se endurece, y lo hemos visto muchas veces, decir cualquier tipo de barbaridades en contra de otra persona. Calumniar, injuriar, incluso insultar. Estas son palabras deshonestas. Así que, hermanos, debemos desecharnos, no debemos permitir que el pecado se arraigue en nuestro corazón y avance y avance y avance hasta que finalmente pudrimos a todos los demás, lastimamos, herimos a nuestro hermano con nuestras acciones, con nuestras palabras, pero además queremos que los demás hagan lo mismo con nosotros. Así que si un hermano te hizo algo que no te gustó, debes perdonarlo. Si en tu mente seguís dándole vuelta al asunto es porque estás luchando con perdonarlo o no lo perdonaste. Debes cortar de raíz el enojo, la ira. Debemos pensar por qué nos estamos enojando. Esa es una buena forma de darle vuelta al asunto. No tanto lo que nos hizo la otra persona, sino más bien por qué me enojo tanto. ¿Por qué lo que él me hizo me enoja tanto? ¿Qué estoy pensando acerca de mí mismo? Pienso que yo soy digno de que todos me traten bien, de que nadie me ofenda. Claro, la Biblia dice que no debemos ofendernos unos a otros, que no debemos lastimarnos, pero la Biblia también dice que somos pecadores y que nos vamos a ofender. Eso es algo que se da por hecho, nos vamos a ofender. Entonces, ¿por qué pienso yo que soy tan digno de que nadie me ofenda? Entre ustedes sí, entre los demás sí, porque es bíblico, pero a mí, ¿cómo me vas a ofender a mí? Pensemos, ¿por qué nos estamos ofendiendo? Pensemos en aquel que fue ofendido de la peor manera, pero cuando le maldecían, no respondía con maldición. Él clamaba, Padre, perdónalos. Si le vamos a dar vuelta al asunto, que sea de la forma correcta, examinando nuestro corazón en por qué estamos reaccionando de esa forma. Termina hablando de la mentira. Lo trata por separado, quizá no está tan relacionada a esta lista de pecados, pero sin duda es el rasgo característico del enemigo, de Satanás. Él es padre de mentira y los creyentes ya hemos sido liberados de su garra, ya no pertenecemos a su reino, no podemos hablar mentiras los unos con los otros. Y ahí Pablo nos da una razón, y es que hemos sido, versículo 10 y versículo 11, dice que fuimos revestidos, el versículo 10, versículo 9, nos hemos despojado, habiéndonos despojado. Eso es algo que pasó que ocurrió en el pasado y nos hemos revestido del nuevo. Ahí está hablando de algo que nosotros hicimos y por tiempo no vamos a explicar demasiado, no vamos a entrar mucho en detalles, pero obviamente no está hablando de que nosotros hicimos algo en la salvación, sino que se está refiriendo a quizá un rito, al rito del bautismo, que en aquellas épocas, en la iglesia primitiva, los cristianos cuando se bautizaban se despojaban de sus
prendas viejas y luego de bautizarse se vestían con prendas nuevas. Así que Pablo está señalando a ese rito que a la vez señala una realidad espiritual, que el viejo hombre ha sido crucificado. Así que no debemos mentirnos, porque este viejo hombre fue crucificado y ahora tenemos uno nuevo, que no es perfecto y por eso habla de que se va renovando, va siendo transformado a la imagen del que lo creó. Y esa es la característica del creyente, no es perfecto, nos airamos, tenemos lucha en nuestros corazones con el deseo sexual, sin duda, en mayor, menor medida, peleamos unos con otros, muchas veces, lamentablemente, pero somos una nueva criatura. Nos vamos transformando en la imagen de Cristo y es por eso que debemos desechar lo viejo, el pecado en nosotros. Si estás en esta mañana, en este lugar, y reconoces que todos estos pecados, que obviamente no son listas exhaustivas, no es lo único de lo que el creyente debe deshacerse, pero si reconoces que esto te caracteriza, que esto reina en tu vida, debes reconocer tu pecado delante del Señor. Considerar que quizá y seguramente no haya sido regenerado, que no haya sido transformado, que no haya en tu vida un cambio, que el viejo hombre siga siendo parte de vos, que seas solo el viejo hombre y que no hayas sido revestido con el nuevo, que no haya una nueva naturaleza. No hay lucha, solo hay rendición al pecado. Si esa es tu condición, debes reconocer delante del Señor, arrepentirte de tus pecados, poner tu confianza en Cristo, que Él es el único capaz de quitar el poder del pecado, quitar la pena del pecado y darte un nuevo corazón que se va renovando, que se va transformando a la imagen de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que muchos de estos hábitos, muchas de estas prácticas pecaminosas, Señor, son todavía parte de nuestras vidas. En mayor o menor medida, luchamos con eso y lo hemos dicho, Señor. Sabemos que hasta que no estemos en tu presencia, seguiremos luchando. Pero tu palabra nos da la esperanza, en primer lugar, de que la victoria está asegurada, que en aquel día seremos ya sin pecado, la presencia del pecado no estará más, no será más, no estará más en nuestras vidas, pero progresivamente, Señor, queremos hacer morir todo aquello que pertenece al viejo hombre, que ya ha sido crucificado, Señor, pero que hasta no ser glorificados seguiremos luchando con nuestra concupiscencia, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a tomar medidas claras, concretas, para luchar contra el pecado y no tener una actitud pasiva de solamente resistir, de solamente esperar a que el enemigo ataque para ponernos en guardia, sino levantar barreras, vallar nuestra carne, Señor, para vivir de una manera que te agrade, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.